¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Cuéntenme cómo van con la realización de la hermosísima muñeca Lily. Espero que ya hayan avanzado. En este video vamos a realizarle los detalles del rostro y el cabello. Parece que es poquito, pero somos muy detallados en las explicaciones para que todo mundo pueda realizar los proyectos que hacemos aquí en Cometa Crochet. Si son nuevos visitando el canal, les cuento que ya tenemos un primer video en el que realizamos, en el que les di la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a la muñeca Lily. Tenemos un segundo video en el que realizamos todo el cuerpecito desde los pies hasta la cabecita. Así es que vayan a ver esos videos para que realicen a la bella muñeca Lily. La petición de siempre, suscríbanse y den like, ayúdenme con eso, por favor. Si hay algo de este video que no les guste, se vale, den dedito abajo. Y si me pueden mandar un mensaje de por qué no les gustó, se los agradecería de todo corazón. Agradezco también con toda el alma a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Los miembros del nivel intermedio tienen ya varios días realizando a la muñeca Lily, ya que uno de los beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Doy las gracias con todo mi corazón a Iliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Canal Luco, Fabiola Marín Morales, Jonathan Cora y Aurora Flores. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos con los detalles del rostro, amigas. Primero vamos a hundir los ojitos. Van a ver qué bonita se va a ver Lily con los detalles que vamos a hacer a continuación. Entramos por detrás, por cualquier punto de atrás de la cabecita, y vamos a salir en la parte lateral del ojito, más o menos a la mitad del ojo y lo más pegadito que les sea posible. Traten de que no quede despegado, incluso si queda por debajo del ojito está muy bien. Listo, amigas, aquí ya salí. Vean cómo está pegadito al ojo y más o menos a la mitad del mismo ojito. Jalamos. En la parte de atrás vamos a dejar un poquitín de hebra y vamos a pasar la hebra de esta manera por la parte de arriba del ojito, pasándonos hacia atrás, y vamos a entrar ahora en la misma vuelta pero del otro lado del ojito. Ahí en la misma vuelta pero del otro lado del ojito, igual pegaditos, y nos pasamos al siguiente ojito en la misma vuelta y muy pegaditos. Aquí siento que se me atora mi aguja lanera. Como siempre nos ayudamos con nuestras pinzas. No batallen, amigas, con sus pinzas y no maltratan sus manitas. Y miren cómo la hebra que va a quedar escondida por detrás del ojito. Tengan cuidado de no llevarse esta hebra que dejaron por detrás. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por debajo del ojito con esta hebra. Ahí está. Y vamos a entrar en la misma vuelta a la mitad del ojito. Vean. Si no vieron cómo se pasó por detrás, aquí lo vamos a pasar. Así como hicimos con el otro ojito, debe de quedar escondido detrás. Entramos en el punto pegadito y vamos a salir en el mismo, exactamente en el mismo punto en donde entramos. Ahí está. Jalamos, amigas. Una vez que hicimos esto, vamos a jalar lo más que podamos, con cuidado de que no se les vaya a romper la hebra, pero miren, al momento de jalar van a ustedes a observar perfectamente el hundimiento del ojito, ¿ven? Entonces, jalamos lo más que puedan. Repito, que no se les vaya a romper la hebra. Si quieren poner hebra doble, claro que se vale. Y aprietan lo más que puedan, y aquí vamos a hacer un nudito. Ahí está, amigas.
más, lo más que puedan. No se preocupen si a lo mejor ustedes dicen, es que jalé demasiado, se deforma el ojito, no pasa nada porque eh, al momento de que esta hebra la cortamos y se va hacia adentro del ojito, se va a un poquitito a volver a su estado normal, un poquito, y es donde queda el ojo bien, bien bonito, miren. Ahí ya hice mis dos nuditos bien, bien apretaditos, cortamos la hebra y van a ustedes, miren, simplemente jalamos y ya se escondió esa hebrita por adelante. Y miren, ahí se ve perfectamente ya los ojitos hundidos. Vamos a hacer el mismo procedimiento exactamente, pero ahora nos vamos a ir por debajo del ojito. Vamos a entrar de preferencia en otro punto, no en el mismo, en otro punto, muy cerca del primero. Nos vamos a pasar ahora aquí abajo. No, miren, iba a salir un poquito más abajo, pero aquí sí vamos a entrar en el mismo punto en el que entramos anteriormente, en el que está en medio del ojito y pegaditos, pegaditos. Dejamos hebra y vamos a pasar por debajo. Como les digo, es exactamente el mismo procedimiento anterior, pero ahora vamos a estar trabajando por debajo de los ojitos. Entramos aquí en el mismo punto de hace un momento, salimos de este lado también en el mismo punto. Y déjenme acomodar esta hebrita, nos pasamos hacia la parte de abajo del ojito. Es que el ojo está pegadito, pegadito, amigas. Y con trabajo se entra inclusive la hebra, pero claro que podemos introducirla. Ahí va, poco a poquito, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya lo logramos. Ahora vamos a entrar aquí, a un lado. Y salimos exactamente en el mismo punto donde entramos inicialmente. Por ahí vamos a salir, vean. Déjenme atinarle exactamente en donde necesitamos salir. Ahí está, ya lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo de hace rato. Jalamos fuerte, fuerte, fuerte. Muy, muy fuerte, amigas. Lo más que se pueda. Repito, si quieren poner la hebra doble, lo pueden hacer sin ningún problema. Ahí está. Hacemos un nudo. Apretamos fuerte, fuerte otra vez. Muy, muy fuerte. Y hacemos un segundo nudo. Ahí está. Cortamos la hebra. Y vamos a ver. Ay, ahí no se perdió, pero no pasa nada. Con nuestras tijeras, con la aguja lanera, vamos a esconder esa hebra. Ahí está, miren. Ahí está. Y ya quedaron los ojitos perfectamente hundidos. Y esto le da una vista hermosa a nuestra bella Lili. Lo que haremos a continuación es bordar la nariz. Siempre se los he dicho, para bordar la nariz lo más importante es que les quede bien, bien centradita, que haya el mismo espacio a ambos lados. Vamos a ubicar el centro de la nariz y como les digo de este lado debe haber el mismo espacio. Yo estoy acomodando aquí con 1, 2, 3, 4 puntitos, 3 puntos y medio de diferencia. Si este alfiler yo lo pongo hasta acá, miren que poquito espacio y hay mucho más espacio de este lado. Es por eso que lo voy a poner a la mitad del punto. Y esto nos ayuda a que quede muy, muy parejito, amigas. Obsérvenlo, háganlo una y otra vez, las veces que sean necesarias, hasta que vean que queda bien centradita esa nariz. Entonces voy a salir por aquí. Vean, en mi primer marca entramos por detrás, cualquier punto por detrás, y vamos a salir en la primer marquita. Como siempre dejamos un poquitito de hebra por la parte de atrás y entramos ahora en la segunda marquita. Y de aquí nos vamos a pasar hacia abajo, al punto que está exactamente en la vuelta de abajo. Miren, me quedó la naricita con separación de 3 puntos y medio. Voy a salir en el punto que está exactamente abajo y me voy a recorrer al punto que está exactamente abajo de donde entramos, vean, aquí. Y por ahí vamos a entrar en el punto donde entramos de manera inicial. Por ahí salimos más bien y miren, ahí quedó.
nos van a quedar formadas aquí 2 líneas. Allí vamos a formar la nariz haciendo lo siguiente, vean. Vamos a hacer puntaditas hasta rellenar estas 2 líneas que realizamos, miren. Traten de que esas puntaditas todas tengan la misma tensión, que no les vaya a quedar una puntadita apretada y la otra floja, para que la nariz se vea bien, bien parejita y bien bonita. Y miren, ahí va mi siguiente puntadita. Vamos a entrar de nuevo, de abajo hacia arriba, otra vez una puntadita. Acomodamos bien, que se vaya viendo bien bonito y bien parejito, amigas. Y vamos a estar haciendo esto hasta cubrir por completo esas 2 líneas que realizamos. Ya casi terminó. Si ustedes al final sienten que la aguja ya no cabe muy bien, que se podrían llevar el material, que se podrían llevar un hilito del mismo material, entran por al contrario, por la parte del lado donde ensartamos la agujita lanera. Miren. Y así vamos a estar bordando la naricita hasta cubrir perfectamente esas 2 líneas que habíamos formado. Si a ustedes así les gusta, así la pueden dejar. Yo quiero la nariz un poco más gruesa, un poco más remarcadita. Así es que lo que voy a hacer es lo mismo, pero ahora en retroceso. Ahora me voy a ir regresando haciendo lo mismo, vean. Ahí está uno. Una vez más, la importancia de que utilicen la misma tensión al momento de hacer cada una de estas puntaditas. Vean, voy a hacer lo mismo exactamente hasta llegar al otro lado donde empecé. Cuando haya terminado, entro por el punto inicial, me voy hacia la parte de atrás y hacemos un nudito, así. Van rellenando, al final se pasan para acá, hacen un nudo y pierden hacia adentro. Vamos a marcar la boquita, miren, vamos a colocar nuestra aguja lanera de este lado donde termina la naricita y vamos a formar una línea. Esa línea, si yo pongo aquí mi aguja lanera, me da aquí. Entonces vamos a recorrer en el siguiente punto en el que vamos a poner nuestra marca. Y lo mismo de este lado, vean, aquí donde me da mi aguja lanera, que es este punto, vean. Yo voy a recorrerme hacia un puntito hacia la izquierda. Este va a ser el tamaño de nuestra boquita. Volví a ensartar mi aguja lanera con hebra de color carne. Entramos nuevamente por detrás, que sea en un punto diferente a los que entramos con con los ojitos, y vamos a salir en la primer marca. Por allí. Quitamos esa marquita, dejamos hebra hacia atrás, ya sabemos, para perder más adelante. Y de aquí nos vamos a bajar una vuelta en el punto que está exactamente en la vuelta de abajo. Y nos recorremos al punto que está exactamente abajo de la otra marquita. Va a quedar una pequeña línea que casi no se nota. Entro aquí donde tenía la otra marquita y vamos a salir por detrás, donde entramos inicialmente. Es muy importante que salgan exactamente en el mismo punto, Y aquí vamos a jalar nuestras hebras. Jalen lo más que puedan, amigas. Ay, aquí entré entre la misma hebra. Ahí está. Ya deshicimos ese atolladero. Jalen lo más que puedan. Tal vez ustedes al jalar van a ver que la boca se le deforma demasiado y van a pensar que eso no está bien, que se va a ver muy fea. No importa. Miren, miren qué rara se ve si la jalan. Entonces tal vez ustedes digan, no voy a jalar tanto, voy a jalar menos. No, amigas, jalen todo lo que puedan, todo lo que puedan, aunque la vean extraña, aunque sientan que jalaron demasiado, no importa. Ustedes jalen, ahorita van a ver por qué. Una vez que haya quedado, que hayan jalado muchísimo, aprietan bien este primer nudito y luego hacemos otro nudito y vamos a cortar la hebra. Al momento de hacer estos nudos se afloja un poquito la boquita. Si ustedes jalan mucho, como se afloja un poquito, a veces más, a veces menos, la boquita, miren,
va a quedar perfectamente remarcada. Si ustedes deciden no jalar mucho, 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 prácticamente no se va a notar. Entonces jalen mucho, al final va a quedar como están viendo en la imagen. Ensartamos nuestra aguja lanera con hebra de color rojo o con el color con el que quieran ustedes marcar la boquita. Y vamos a salir de este lado en el primer, en donde teníamos la primer marca. Aquí. Ahí recuerden, grábense bien donde hayan tenido la primer marca y por allí vamos a entrar. Yo utilicé hebra de color rojo, ustedes pueden utilizar hebra de color rosa o del color con el que le quieran marcar la boquita. Y salimos ahora por detrás. Aquí ya no van a jalar, aquí ya simplemente vamos a marcar la boquita. Y van a atar, van a hacer aquí 2 nuditos, pero repito, sin jalar, simplemente estamos marcando. Miren. Van a ver una línea, no pasa nada, ahorita se la vamos a acomodar. Si así les gusta, así la pueden dejar, pero nosotros la vamos a marcar una pequeña sonrisa. ¿Ven? Ahorita se la marcamos, no se preocupen. Entonces ya podemos hacer los nuditos por detrás. Aquí hay uno. Yo siempre hago 2. Porque a pesar de que quedan allá adentro, me queda como la inquietud de que se pueda deshacer. Lo más probable es que no se deshaga, pero pues yo siempre le hago 2, amigas. Entonces ya podemos perder por detrás. Aquí va a llevar el cabellito, así es que de por sí los escondemos, no se notan, pues menos ya colocando el cabellito. Lo que vamos a hacer para marcar perfectamente la boquita, ustedes la pueden dejar así si así les gusta. En una línea ahí en esa misma vuelta. Yo voy a poner una gotita de silicón en medio entre la vuelta donde está ahorita la línea roja o la hebra roja y la vuelta de abajo. No la voy a poner hasta abajo porque siento que se vería demasiado remarcado. Voy a poner mi gotita de silicón aquí en medio y allí voy a bajar con mucho cuidado mi hebra de color rojo. No tengan miedo, ya se los he mostrado. Mientras el silicón esté líquido, ustedes lo van a poder pasar por debajo sin ningún problema y no les va a manchar. Si se tardan en hacer esto y se seca, sí se va a manchar. Pero si no, ahí queda, miren. Allí queda y la boquita va a quedar bien remarcadita, se va a ver súper linda. Y ahí va a quedar remarcada la sonrisa. Y miren qué bonita se ve, amigas. Ya nada más remarcamos a nuestro gusto. Vamos dándole formita antes de que termine de secar el silicón. Y miren qué cosa tan hermosa, amiga. Es increíble de que de una pelota, de una bola, estemos obteniendo este rostro que se va viendo muy bello. Miren, ya hice los detalles de los ojitos y cada vez se ve más bella nuestra Lili. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro. Recuerden que marca Sinfonía consta de 6 hebras. Yo solo ensarté 3. Nuevamente entramos por cualquier punto por aquí atrás. Y vamos a salir de este lado, vean. De la parte alta donde termina. Me voy a subir acá porque la arandela me estorba, amigas. Entonces voy a subirme un poquito más, a ver si aquí no me estorba la arandela. Y vamos a salir, aquí vean, de la vuelta donde termina el ojito, que sería esta vuelta. Miren, nos vamos a bajar una vuelta a esta altura. De donde termina el ojito arriba, nos bajamos una vuelta y salimos pegaditos al ojito. Nuestra hebra, como siempre, para perder más adelante, y pasamos de esta manera hacia arriba la hebra negra. Entonces, aquí donde entramos hace un momento, ahora nos vamos a bajar una vuelta y vamos a entrar nuevamente pegadito al ojo. Y de aquí donde voy a entrar, amigas, aquí, ahorita acomodo esa hebra, amigas, me voy a recorrer aquí unos 2 puntitos, permítanme un segundo, ahí está. Y de aquí, un segundo, amigas, miren, me voy a recorrer 2 puntitos. Ahí entramos, es que el mismo ojito estorba, pero de que se puede, se puede. Miren, entró mi aguja como por debajo del ojo, ya me facilitó muchísimo poder salir donde yo quería. Truquitos, amigas, truquitos. Ya saben, si se atora a las super pinzas. Ahí está.
Ahí está, y acomodamos por aquí arriba. Que quede esta hebrita por aquí, ¿ven? Entonces vamos a entrar aquí, en el mismo punto donde entramos hace un momento, pero ahora nos vamos a recorrer un puntito hacia arriba, vean, por ahí vamos a salir. Un puntito arriba de la primer pestañita, y miren, ahí está ya formada la primera. Vamos a entrar otra vez aquí mismo y nos vamos a recorrer ahora otro puntito hacia arriba. Ya habrán quedado formadas las dos pestañitas. Volvemos a entrar allí mismo y va a quedar aquí marcada la tercer pestañita. Siempre observen el ojito, el primero que hayan hecho, para que el segundo se parezca lo más posible. De aquí donde terminamos nos vamos a subir 2 vueltas siguiendo la misma línea. Vean, ahí a la misma altura, pero 2 vueltas hacia arriba. Por ahí salimos. Y como ven, aquí ya quedaron marcaditas las 3 pestañitas. Acomódenlas de tal manera que quede lo más parecida a la otra. Entonces de aquí donde salimos contamos 2, 3, 4, 5, 6 puntos y una vuelta hacia arriba. Y vamos a salir de este lado, donde entramos inicialmente. Y ahí ya sabemos, hacemos nuestros 2 nuditos. Ahí está. Hacemos nuestros 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Y miren qué cara tan dulce, tan tierna hemos logrado, amigas. Nuestra Lili se ve preciosa, preciosa. Déjenme acomodar bien esta cejita. Ahí está. Acomodamos bien las pestañitas, que queden lo más parecidas que sea posible una a la otra. Hacemos nudo y perdemos. Vamos a hacer ahora la parte blanca del ojito. Una vez más entramos por cualquier punto aquí a un lado y vamos a salir en el mismo punto aquí donde estuvimos entrando y saliendo para formar las pestañitas. Allí es hebra de color blanco. Y ahora nos vamos a pasar del otro lado, amigas. Vean, de donde está la naricita, unas 2 vueltas arriba, más o menos a esa altura. Y salimos donde entramos de manera inicial. Son detalles que hacen que la muñequita sea especial y muy linda, amigas. Cada uno de los detalles que estamos realizando hacen que la muñequita se vea preciosa, preciosa. Jalamos esta hebra de color blanco y va a quedar formada la parte blanca del ojito. Vean, es una vuelta de la nariz, es una vuelta arriba de la nariz. Que se vea bien parejito, amigas, pegadito al ojo. Hacemos nudo y perdemos. Y miren qué rostro tan bello hemos logrado, amigas. Vamos a hacer el cabello. Para realizar el cabello, amigas, vamos a tomar hebra de color lila y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico, y dentro del anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a seguir con la misma secuencia. Vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, pero esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Llevo 2, 3, 4 y un aumento. Todo en bucle trasero. Y así vamos a realizar toda la vuelta. Una vez que hayan terminado la vuelta, vamos a comenzar realizando los mechones. Vamos a realizar 40 cadenas. Esas 40 cadenas, amigas, deben de quedar flojitas. No las trabajen apretadas, amigas. Así es que voy a realizar mis 40 cadenitas. Terminé las cadenitas, vean. Voy a realizar 2 cadenas más que solo me van a servir para levantar la labor.
En esas cadenitas no vamos a trabajar. Entonces, nos las saltamos y nos vamos a regresar trabajando en medios puntos altos. Hacemos una lazada, nos vamos al punto correspondiente, lazada, saco y tejo los 3 puntos que tengo en el crochet. Lazada, siguiente cadena, lazada, saco y tejo los 3 puntos que tengo en el crochet. Vamos a hacer esto hasta realizar 40 medios puntos altos. Cuando hayamos finalizado vamos a obtener un cabellito como este. Nos vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a realizar un punto deslizado y comenzaríamos aquí nuevamente haciendo 40 cadenas, 2 cadenas más que solo nos van a servir para levantar la labor. Nos regresamos haciendo 40 medios puntos altos. Al final se saltan un punto y en el que sigue vuelven a empezar. Vamos a hacer esto hasta obtener 18 mechones. Aquí está, amigas, vean, ya terminamos los 18 mechones de la primer capa. Cuando hayan finalizado, amigas, vamos a hacer aquí, déjenme acomodar mi hebra, vamos a hacer una cadenita para fijar la labor, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente porque con esa hebra vamos a coser la peluquita. Este circulito lo vamos a coser a la cabeza de nuestra muñeca Lili. Entonces cortan hebra suficiente. Y lo que haremos a continuación, amigas, es trabajar en la segunda capa. Va a ser muy fácil distinguir en dónde comenzamos nuestro bucle trasero. Recuerdan que la última vuelta la trabajamos en bucle trasero. Aquí se ve perfectamente. Distinguimos este primer puntito, por ahí vamos a entrar con el crochet, tomamos hebra de color lila que es con la que hemos estado trabajando el cabellito, introducimos de esta manera y vamos a realizar el mismo procedimiento que hemos estado haciendo hasta ahorita, 40 cadenitas. Realizamos 2 cadenitas más que solo nos sirven para levantar la labor y nos regresamos haciendo 40 medios puntos altos. Al finalizar se saltan un punto, hacen un punto deslizado y vuelven a empezar hasta obtener 15 mechones. Vamos a colocarle el cabellito a la hermosa Lili, amigas. Preparen sus alfileres, por favor. Vamos a colocar un alfiler haciendo que coincidan el anillo mágico del cabellito y la parte donde cerramos la cabecita de la muñequita. ¿Se acuerdan? Donde hicimos puntaditas y cerramos. Ahí se ve perfectamente. Por allí vamos a entrar. Entonces de esta manera debemos hacer que coincida. Vamos a procurar, amigas, que esta parte de la primer capa, que estos cabellitos queden sobre la nariz, vean. Esta unión de cabellitos donde está uno y el otro quede a la mitad de la nariz y el otro va a quedar un poco de ladito. De esta manera, si la quieren peinar de raya en medio o de raya a un lado, van a poder hacer eso sin ningún problema. Ya que hayan ustedes rectificado eso, vamos a separar los cabellitos de los mechones de la segunda capa y vamos a comenzar a colocar alfileres para que no se mueva. Aquí van los mechones de la segunda capa hacia arriba y coloquen tantos alfileres como ustedes quieran. Y así, de esta manera, no se nos va a mover la peluquita. Ensartamos nuestra aguja lanera con la hebra que dejamos al inicio y vamos a comenzar a coser, amigas. De aquí me voy a pasar aquí donde tenía el alfiler y me voy a recorrer un poquitín hacia adelante. No es necesario coser punto por punto, pero tampoco se alejen tanto, que no quede un punto muy separado del que sigue. Ahí está. Aquí donde salí voy a entrar muy cerquita. Aquí sí voy a entrar muy cerquita y ahora me separo la distancia de unos 3 puntitos, amigas. Y repito, no es necesario hacer las puntadas muy pegaditas, pero tampoco tan separadas, amigas, ¿eh? Aquí ya me ayudé como siempre con mis pinzas. Me recorro un poquitín, muy cerquitita aquí, más o menos la distancia de un punto. Aquí entro y voy a salir hacia adelante de esta manera. Y voy a hacer esto, puntaditas hasta que llegue donde inicié. Hacen un nudo y pierden.
Vamos a comenzar a coser los cabellitos, amigas. Ustedes tienen la opción de pegar si así lo desean, ¿eh? Entonces, de la segunda capa vamos a separar 3 cabellos, 4 si así lo desean. Y de la primera capa vamos a separar otros 3 cabellos, miren. Estos 3 cabellos son los que están exactamente tomando como referencia al centro de la carita, esos 3. Y aquí ya vamos a tomar como referencia otros 3. El mechoncito es el que queda en el centro, así es que ustedes pueden tomar estos 3, vean. Estos 3, los que están exactamente enfrente de la carita, y los vamos a separar de esta manera. Y el resto de los cabellitos, de los mechoncitos, los vamos a ir acomodando. Yo siempre comienzo acomodando los de enfrente y los 2 de enfrente, y después me voy hacia atrás. Miren, de las pestañitas me bajo 2 vueltas y este primer mechoncito va a quedar un poquitito, más o menos a la altura de donde termina la cejita. A esa altura va a ir. Miren, de la pestañita son como 1 o 2 puntitos. Tomen como referencia la cejita. 2 vueltas abajo y ahí vamos a poner nuestro alfiler. Recuerden, estos cabellitos, estos mechoncitos van a quedar separados. Estos no los vamos a tomar en cuenta por ahora. Entonces, nos vamos ahora hacia atrás, ya tenemos la referencia de enfrente. Aquí atrás, estas son mechones de la primera capa, los voy a acomodar de esta manera. Así. Ustedes vayan viendo conforme haya quedado su muñequita. Y vamos a poner los alfileres a la misma altura que los que colocamos inicialmente en la parte de enfrente. ¿Ven? Más o menos a la misma altura. Esta va a ser la referencia de en qué altura vamos a coser los mechoncitos de cabello. Voy a poner otro alfiler. Y vamos a irnos ahora, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Ahora, este mechoncito, amigas, no lo voy a colocar hacia acá. Lo voy a colocar de acuerdo a su caída natural. Y me voy a ir poniendo los alfileres a la misma altura siempre. Entonces yo veo que este que es de la segunda capa cabe aquí perfectamente. Allí voy a colocar un alfiler. Y aquí ya puedo recorrerme, pero si ven ya es poquito. Aquí hay otro mechoncito de la segunda capa que cabe perfectamente, pues allí ponemos otro alfiler. ¿Ven? Ahora aquí este de la primera capa, ahí está perfectamente ubicado. Allí vamos a ir poniendo otro alfiler. Aquí quedaría perfecto este de la primera capa, de la segunda capa, vean, pues allí lo colocamos. Es mi técnica para ir acomodando el cabellito, amigas. Yo así lo hago, espero que a ustedes les sirva. Aquí al final, pues no importa que quede uno que otro cabellito encimado, no pasa nada, no se nota. Y pues lo que estaba yo buscando es un volumen adecuado para el cabellito, que no quedara muy poco cabello. De hecho, pronto voy a hacer una muñeca todavía con más volumen. Miren, me faltaba poner alfileres en estos 2 mechoncitos, pero ya vamos terminando. Parece que ahí solo me falta un cabellito por ubicar. Si ven, me fui yendo hacia abajo con los alfileres. No los puse de manera derechita, me fui yendo hacia abajo, así es que los acomodamos. Como les digo, esta es una referencia de dónde vamos a ir cosiendo cada mechoncito. Ahí está. Entonces ya solo me falta este mechoncito que está allí arriba. Estos son los 3 de enfrente. También lo voy a poner de este lado. Aquí. Y una vez que quedaron acomodados, no se nos olviden estos que vamos a estar aquí dejando aparte. Y vamos a acomodar los cabellitos del otro lado igual, exactamente igual. Ya vimos cómo. Miren, ya vimos cómo aquí queda aquí. Y por ahí uno de la segunda capa, que ahí los estoy observando desde este momento, queda perfectamente aquí, ubicado. Y este va a ir aquí, encimado. Como les digo, no pasa nada, nada, nada.
Y entonces así los vamos a ir acomodando siguiendo el mismo procedimiento que hicimos del otro lado. Una vez que hayan acomodado todos los cabellitos, vamos a coserlos, amigas. Son solo algunos mechoncitos que quedaron sobrepuestos, no se nota, no se ve mal y pues repito, es lo que buscábamos, darle volumen al cabellito. Ubiquen esos mechoncitos que quedan sobrepuestos. Lo que sí les voy a recomendar es que a estos de la segunda capa que quedan sobrepuestos no los vayan a dejar sueltos. Aquí sí acomoden bien para que no se vea extraño allá arriba, miren. Aquí sí acomoden bien y ya colocan sus alfileres. Yo voy a empezar a coser, es por eso que los estoy zafando. Miren, por ejemplo aquí este quedó como flojito de arriba. Aquí sí le dan un jaloncito para que quede bien acomodadito y se vea muy bonito, amigas. Ya ensarté mi aguja lanera con hebra de color lila. Le hice un nudo en la punta y vamos a entrar por acá atrás. Por cualquier puntito, no se nota allí, ahí va a estar el cabellito. Y vamos entramos por aquí a un lado, jalan lo suficiente para que el nudo se pierda por dentro de la cabecita y vamos a salir allí en el primer mechoncito. Miren, jalan y ahí ya se perdió el nudito, ¿ven? Ya no está allí. Entonces, vamos a entrar aquí donde salimos, en el mismo cabellito entramos nuevamente y nos recorremos al que sigue. Ahí está. Vamos a ir, como ya les había dicho, haciendo las puntaditas a la altura de los alfileres. Ahí está nuestra primer puntada. No la jalen demasiado para que no se noten tanto las puntadas que hacemos en cada uno de los mechones. Recuerden que pueden tomar la opción de pegar mechón por mechón. Sí se ve más bonito y es más fácil pegado, pero pues evalúenlo dependiendo de la edad de la niña que vaya a manipular la muñequita. Entonces nos pasamos al siguiente cabellito de esta forma. Bueno, entramos aquí en el mismo y salimos en el que sigue. Esta es mi técnica. Si ustedes tienen otra técnica para coser el cabellito, está perfecto. Miren, recuerden que aquí iba a ir este cabellito, pues aquí lo cosemos de una vez, tomando ambos cabellitos y nos vamos al que sigue, pasando por la cabecita, tienen que agarrarlos de la cabecita. Ahí está. Cosimos el que sigue. Entramos aquí en el mismo mechoncito y nos vamos al que sigue. Y de la misma manera vamos a estar cosiendo mechón por mechón, miren. Recuerden, cuando tengan uno encimado, quitan el encimado, cosen primero el de abajo y después el que esté encima. Si ustedes pueden coser los dos al mismo tiempo, mucho mejor. Miren, amigas, qué bonita se ve con su cabello color lila. Dudaba mucho en el hecho de cambiar lo que siempre hago, colores de cabello como más realistas, pero me fascina cómo se le ve el cabellito color lila. Recuerden que ustedes pueden utilizar el color que más les guste. Ya avanzamos muchísimo. En el siguiente video vamos a terminar de realizar a nuestra hermosa muñeca Lili. Realizaremos su vestido, sus zapatos, la flor que lleva en el cabello y pues creo que es todo lo que nos hace falta. Cuídense mucho y nos vemos pronto.